pedimos al Señor que no se apague nuestra voz a pesar de los años. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Él fue quien pagó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas me sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que quiere. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Pon tu fe en Jesús, hermano. No apartes tu mirada de Jesús, por favor. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Él fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, oh, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por tu fe se moverán por su poder. Nada es difícil, nada es difícil para Dios. Oh, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. La gloria sea para el Señor. La gloria sea para Dios. Gracias, mi hermano Johnny. Dios te bendiga. Y a los muchachos, jóvenes, les transmito que tienen mucho para darle al Señor. Nosotros, los mayores, estamos pasando, pero se está levantando una generación de relevo. Y nosotros tenemos que ser de ejemplo para ellos. Tenemos que transmitirles esa fuerza. Tenemos que transmitirles esa pasión por Dios, por las cosas de Dios. Yo sé que el Señor está llamando y de esta iglesia se van a levantar mucha gente que va a tener un liderazgo grande y que van a salir a predicar el evangelio del Señor y a ganar almas para el reino. El Espíritu Santo nos guiará y Él hablará por nosotros. Él nos va a indicar lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir. No sienta temor. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Amén. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos, dándote a ti, Padre eterno, toda la gloria, la honra, la adoración, la alabanza. Las palabras que puedan salir de mi boca
Señor, no se comparan con tu grandeza, porque tú lo llenas todo y tú lo abarcas todo. Pero de lo que está en mi corazón y de lo que está en el corazón de tu iglesia, Señor, hablamos. Señor, tú lo entiendes, tú lo entiendes. Te pedimos, Padre, que tu santa palabra, que va a ser reflexionada en esta mañana, cumpla el propósito por el cual tú lo estás enviando a la iglesia. Que esta palabra quede en el corazón, Señor, y que esta palabra pueda llevar fruto. Y si alguien en este lugar todavía no te ha recibido como único y suficiente Salvador, yo clamo a ti, Padre, para que tú puedas traerlo, Señor, con lazos de amor a tus pies. Tú eres demasiado bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos el gran privilegio de poder servirte. No hay privilegio mayor que ser tus siervos, porque si decimos que te amamos, tenemos que servirte. No importa la circunstancia, no importa lo que suceda, no importa lo que podamos ver a nuestro alrededor. Tú estás con nosotros y nada es difícil para ti, Señor. Por eso seguimos, Señor, la obra. Por eso seguimos el ministerio, seguimos el trabajo, confiando en que tú vas delante de nosotros. Bendice esta congregación maravillosa. Bendice los pastores, los líderes. Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Por favor, Padre, toca los corazones del hermano que está en necesidad, del que está triste, del que se ha sentido débil. Levántalo en el nombre de Jesús. No permita, Señor, no permita que tus soldados, que tu ejército, Señor, se disperse, ni que tus soldados caigan, sino que tus soldados nos levantemos, capitán de capitán, rey de reyes y señor de señores. Tú nos respaldas. Gracias, Señor. Toma el control, mi Cristo. Amén. Vamos a estar, mis hermanos, en esta mañana en el libro de Hechos. Pueden abrir sus Biblias allí. Desde el capítulo 12 hasta el versículo 24. No se asusten, no lo voy a predicar todo. Pero vamos a estar allí hablando un poco sobre los eventos que sucedieron en este día puntual, lo que pasó allí y lo que nos puede ayudar esta palabra para nosotros confiar, para nosotros creer, para nosotros orar, convencidos de que Dios nunca nos va a abandonar, mis hermanos. Dios nunca nos va a dejar. Este es el título del mensaje. Cree, ora, confía y espera. Dios nunca te abandonará. Si nos vamos y parafraseamos un poquito aquí lo que sucedió en el capítulo 12, vimos a uno de los apóstoles, allí en este caso Pedro, aunque el pasaje habla también de Jacob, que fue muerto a espada. Pero vemos aquí, mi hermano el apóstol Pedro, que se levantó para predicar el evangelio. Y por supuesto fue adversado por el rey Herodes, con una gran cantidad de personas malas, entre ellos los sacerdotes, los saduceos, toda gente que se oponían a este grandioso ministerio que vamos a tratar de desarrollarlo ahorita a grosso modo. Y vemos aquí que Herodes se levanta y dice la palabra que mata a Jacob a espada y encarcela a Pedro. Lo encarcela y lo vimos, dice que 4 grupos de hombres, de soldados, de 4 cada uno, más los soldados que estaban en la puerta, más estaba encadenado allí y prácticamente podríamos decir que sin ninguna posibilidad humana de escapar de allí. Pero estaba sucediendo algo maravilloso. Mientras esto estaba sucediendo, había algo bello que estaba sucediendo, la intercesión de la iglesia. La iglesia estaba intercediendo. Por Pedro, la gente estaba intercediendo por los apóstoles y por toda esta situación que se estaba gestando y que el enemigo quería llevar al plan, pero no lo va a lograr nunca, de querer destruir el ministerio, la obra de Dios. Eso no lo va a destruir el enemigo nunca.
Y nosotros, eso es lo que nos da fuerza a nosotros para saber que estamos en el lugar correcto y estamos con el ejército correcto y que estamos en el lugar donde realmente nosotros debemos estar, que es al lado del Señor. Amén. La iglesia, por ejemplo, por supuesto, oraba y sucedió entonces el milagro, cuando el ángel se le aparece a Pedro y Pedro es sacado de la cárcel. Dice la palabra que sus cadenas caen de sus manos y en una forma que para el hombre es casi imposible lo que sucedió allí. Pedro es, a pesar de todos los guardias, todo lo que estaba allí, con la ayuda, por supuesto, de Dios, de este ángel, sale de allí y queda en libertad. Entonces, vemos después el resultado de la gente mala. Lo que pasó con Herodes. Dice la palabra que murió, hermano, comido en gusano, por su maldad y por haberse enfrentado al Dios Todopoderoso. Y la cita bíblica que vamos a tener está en el Salmo 37, 5, dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y vamos a estar entonces, manténgase ahí en el libro de Hechos, capítulo 12. Amén. ¿Van conmigo allí? Mis hermanos, dice Juan 16, 33. Estas cosas yo les he hablado para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. El Señor sabía lo que pasaba allá y sabe lo que está sucediendo aquí. Y sabe todas las cosas que su pueblo, que sus hijos estamos viviendo. Y que mucha gente que ya ha sido escogida desde antes de la fundación del mundo para la alabanza, honra y gloria al Señor, que también lo podemos contar ya como nuestros, ¿verdad? Están pasando por aflicciones. Pero el Señor entonces nos deja su palabra y nos deja ver que Él está en medio de nosotros y que nosotros no estamos sin esperanza. Es evidente que nosotros estamos viviendo en un mundo de mucha maldad. Cada quien pendiente de satisfacer sus propios intereses personales hasta el punto de autodestruirse a sí mismo o destruir la vida de otras personas por falta de temor a Dios. Mucha gente también pierde la esperanza y se rinde al ser atacado por un enemigo que quiere destruirle, frenando la obra salvadora de Dios en su vida y en su familia. Este es el trabajo del enemigo, destruir la obra de salvación de Dios. Pero gloria a Dios que tenemos buenas noticias. Existe un proyecto de Dios de ayuda a la humanidad, el cual no va a poder ser destruido nunca. Hoy por hoy, guiados por el Espíritu Santo de Dios, se siguen levantando para servir en este proyecto en obediencia al Dios Todopoderoso. Se levantan hombres y mujeres que le han creído a Dios y que sienten dolor por las almas perdidas y están dispuestas a dejarse usar por el Señor. ¿Cuánto podemos darle gracias a Dios por eso y gloria a Dios? Le damos la gloria a Dios porque a pesar de todas las pruebas que podamos tener, nos hemos mantenido. Y a pesar de todo lo que estamos viviendo y todas las aflicciones y todos los tropiezos que estamos viviendo, la gente está creyendo. La gente está orando y la gente está confiando. Y la gente, mucha gente, igual como nosotros, estamos seguros de que Dios no nos va a abandonar ni nos va a dejar nunca. Pedro fue encarcelado. Pedro, este hombre que el Señor lo reclutó para ser pescador de almas y aceptó el reto. El Señor en este tiempo también está llamando y muchos hemos aceptado con temor, porque quizás pensamos, oye, pero es que no estoy preparada, es que no tengo el conocimiento todavía para llevar un mensaje, no sé cómo hablarle a la gente. Hermano, no se preocupe, no se preocupe. Miren la vida de Pedro antes y miren la vida de Pedro después. La diferencia lo hace el Señor. El Señor lo elige como apóstol entre sus 12. Él estuvo presente en la transfiguración de Jesús, en la agonía de Jesús en el huerto. Esto lo vemos en Mateo 17:1.
Vemos también que Pedro fue vocero natural de los 12. Mire cómo el Señor fue trabajando en este hombre. Y el Señor va a ir trabajando en cada uno de nosotros también de una forma especial. Se identificó con Cristo como la roca verdadera. Ese Pedro que utilizó las llaves para abrir las puertas de la oportunidad cristiana en el día de Pentecostés y en Samaria a los gentiles. Y fue este Pedro el que se durmió también cuando velaba en Getsemaní, velando allí con el Señor. Fue este Pedro también el que se hundió en las aguas cuando quiso imitar al Señor. Y fue este Pedro también el que negó al Señor, el que en medio de un celo carnal trató de ayudar al Señor. Este es el Pedro que lo vemos ahora, mis hermanos, un Pedro valiente y un Pedro no muy valiente muchas veces. Un Pedro que tenía mucha fuerza, pero que a veces también era débil. Pedro, el hombre que tenía un gran deseo de servirle al Señor. Y él sabía que sin el Señor él no podía hacer nada. Se puso en las manos del Señor. Y cada uno de nosotros en las manos del Señor, que vamos a lograr, mis hermanos, hacer grandes cosas. Fue encarcelado este Pedro, que ustedes ya han leído bastante en las Escrituras. Estaba predicando la palabra, estaba realizando el trabajo maravilloso de la evangelización. Sabemos la gran necesidad de hablarle a la gente de Cristo. Es evidente que hay un proyecto misionero en ejecución por parte de la iglesia. Es un proyecto de largo alcance, el cual trasciende a nosotros, nuestra familia y a todos los que nos rodean, y de allí nuestra lucha. Este proyecto es de Dios. Este proyecto no es del hombre, es de Dios, pero lo entregó a nosotros, a la iglesia, para ser instrumentos santos en sus manos para la ejecución de este proyecto de evangelización y de interceder y de todos los ministerios, de todos los trabajos que hacemos dentro de la iglesia. Entonces Dios, podemos leer, hay una canción que escuché hace tiempo que dice allí que Dios envió desde el cielo a Jesús a esta tierra para salvarme. Jesús dejó su trono de gloria y toda su majestad para morir por mí. Luego hasta el cielo ascendió y a la diestra del Padre está abogando por mí, ayudándonos, intercediéndonos por nosotros, para que nosotros nos llenemos de fuerza, para que tomemos fuerza, hermano, para hacer algo grande en esta tierra, para dejar un legado maravilloso en esta tierra, para cumplir ese mandato que el Señor dijo en Marcos 16:15, cuando Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. De cualquier forma lo podemos hacer. Yo tuve una lucha esta semana en relación a qué voy a predicar, porque mi primera participación cuando prediqué en la iglesia, justamente prediqué también sobre el mismo tema, la necesidad de activar la instrucción. Y después en la reunión de damas el Señor me dijo, habla sobre la necesidad de la intersección en la iglesia y de la oración. Y ahora el Señor me lleva otra vez a estos dos puntos. Y es que el Señor quiere hacer en nosotros y en cualquier iglesia o persona que nos está viendo a través de internet. Entonces el proyecto de Dios existe por el inmenso amor que el Señor tuvo por las personas. Simple y llanamente, porque el Señor quiere librarlas a la gente, a su creación, porque en Él murió. Quiere librarlas de las consecuencias de un corazón insensible y endurecido en lo moral, en lo espiritual, en lo físico, en lo intelectual, en lo social, en lo económico, en lo político, cultural. Hay una degradación del hombre. Pareciera que vamos en retroceso. Cada día vemos cosas peores que están ocurriendo a nuestro alrededor. Valores perdidos, homosexualismo, lesbianismo, pornografía, alejamiento del Dios verdadero. El hombre adorando ídolos, un pedazo de yeso, imágenes. El hombre postrándose delante de imágenes satánicas, ocultismo, enfermedades por sexo ilícito, por relaciones sexuales que no están aprobadas por el Señor. Y producto de toda esta desviación sexual, enfermedades como el SIDA que está acabando
a las personas. Ya la gente no quiere leer, la gente no quiere crecer intelectualmente. Se ha aislado a lo que puede escuchar, lo que puede ver en un celular, estos aparatos que allí hay de todo y para todo. De allí la necesidad de nosotros velar, hermano, nuestra familia. Este proyecto de largo alcance que nos llega a nosotros, nuestra familia, nosotros tenemos la responsabilidad de velar por nuestra familia, por nuestros hijos. Existe un aislamiento total de la sociedad. Vivimos nosotros en una comunidad y tenemos vecinos al lado de nosotros que pasamos años y no sabemos quiénes son. Apenas lo vemos. Apenas si un ratico, no sabía que esa persona vivía allí y resulta que es nuestro vecino y vive al lado. Cada quien en su mundo. Y nosotros los cristianos también nos hemos aislado también de la gente que nos rodea. No hemos hecho lo posible para nosotros quitar barreras y convertirnos en puente para poder accesar a los vecinos y a las comunidades donde nosotros vivimos. No importa lo que ellos hagan. Recuerden que nosotros en otros tiempos, dice el apóstol Pablo, acuérdate de donde tú has venido. Acuérdate en qué condiciones estabas tú. Cuando alguien tuvo misericordia de mí y me habló, Dios tuvo misericordia de mí y colocó a alguien que me pudiera hablar de Cristo. Vemos entonces el hombre impregnado de riquezas, de maldad, de actos de corrupción. Y todas estas cosas horribles, ¿verdad? Que si nos ponemos a describirlas no terminaríamos todo lo que estamos viendo que está pasando en el mundo. Pero ¿nos va esto a debilitar? ¿Vamos a nosotros a aflojar el trabajo por esto? No, al contrario, tenemos que retomar fuerza. La iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, los que ya hemos creído, los que hemos, de un modo u otro, tenemos cierto conocimiento, unos más que otros, pero hemos conocido la verdad. Estamos enviados entonces a compartir el gozo y la esperanza en medio de tanto pecado que lleva a la gente de nuestro tiempo a la tristeza, angustia y desesperanza. Dios envió a su iglesia al mundo para amarla, para servir, para predicarla, para enseñarle, para sanar, para liberar a las almas que están atadas. Este era el plan de Dios. Este era el trabajo, el ministerio que el Señor comenzó y que preparó a los apóstoles, ¿verdad? Porque Él sabía que esto era de largo alcance. Y mira hasta dónde ha llegado a través de los años a nosotros. Dice el Señor en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dentro de este proyecto de Dios, entonces, está nuestra responsabilidad de protección a la familia. Y lo vamos a hacer, mis hermanos, orando, clamando, intercediendo y siendo nosotros de testimonio para nuestra familia, para que ellos también puedan creer. Por esta razón y con esta fe nos levantamos a luchar. El Espíritu Santo va a hablar por nosotros. Él va a decir lo que tenemos que hacer. Dice Mateo en el versículo 9, 37, 38, el Señor le dijo a sus discípulos, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídenle que envíen más obreros a sus campos. Se necesita gente. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres que hemos creído? ¿Dónde está esa mujer que el Señor tiene tiempo hablándote? ¿Dónde está ese hombre que el Señor tiene tiempo diciéndote, levántate en el nombre de Jesús? Y estamos asustados, estamos amedrentados, estamos allí debilitados, porque todavía no hemos puesto nuestra confianza total en el Señor. Hay bastante trabajo que hacer, mis hermanos. Mi hermana estaba hablando de la cantidad de gente que está allá, ustedes van a ir al programa y van a ver la cantidad de países donde todavía no ha llegado el Evangelio. Pero si bien les voy a decir algo, no podemos alcanzarlo físicamente de estar nosotros allá, podemos alcanzarlo a través de nuestras intercesiones. Necesitamos la iglesia intercesora que se levante entonces para orar, para que el Señor envíe allá a esos lugares donde nosotros no podemos ir, obreros, para levantar la obra del Señor. Entonces,
hay bastante trabajo y hay pocos empleados. Hay vacantes en el reino de Dios. Hay vacantes. Dios está en un proceso de reclutamiento y selección. Y les voy a decir que este es un trabajo bien remunerado. Aplica ahora. Llena tu planillita allí, ¿verdad? Y aplica para tener un cargo en este proyecto de Dios, en esta empresa de Dios. La gente ahorita en este tiempo tiene hasta 2 y 3 trabajos seculares, que lo que hace es desgastar al hombre. Estos trabajos en exceso va desgastando al hombre lentamente. Y estos trabajos en exceso de 2 y 3 trabajos lo que hacen es que casi no nos queda ya tiempo para trabajar para la obra del Señor. Pero el Señor va a remunerar bien a sus hijos. No se asusten, hermano, no nos va a faltar nada. El Señor va a proveer para nosotros conforme a sus riquezas y gloria. Dice la palabra, fui joven, envejecí y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Y vemos entonces ahora a este hombre de Dios, a quien muchos de nosotros, a quien podríamos imitar. ¿Qué podríamos imitar de Pedro? Ahora estaba trabajando arduamente en el proyecto para la expansión del reino. Se levantó en obediencia para ser usado por Dios. Estaba llevando el mensaje. Estaba exaltando el nombre de Jesús en medio de esa debacle social que se estaba viviendo, en medio de espadas, en medio de persecuciones. Nosotros estamos tranquilos todavía hasta cierto punto. Todavía no ha llegado aquí a nosotros, hermanos, la persecución. ¿Qué tenemos que esperar? Que llegue la persecución para nosotros poder salir a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Estamos muy cómodos en nuestras casas. Estamos muy tranquilos. Mientras mucha gente se está yendo sin Jesucristo. Cuando Pedro predicó la primera vez, allí comenzando, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Y dice la palabra que después se convirtieron 5,000 personas. El Espíritu Santo estaba allí. Ese hombre estaba lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué nos gustaría imitar de Jesús? ¿Qué nos gustaría imitar de hombres como Pedro? ¿Quién leerá nuestra historia? ¿Quién va a leer tu historia y se va a edificar en ella? Yo quisiera ser recordada mañana como alguien que hizo algo por la obra del Señor. Como alguien que amó a Dios, que temió a Dios, que sintió un temor grande por el Señor. No te asustes ante el trabajo. No te asustes ante la realidad de lo que el Señor está demandando de nosotros que tenemos que hacer. Él nos va a ayudar. Tenemos su respaldo. Tenemos su fuerza. Tenemos un ejército de ángeles a favor de nosotros. Lo tenemos todo. Porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. El temor lo pone Satanás. Dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino poder, amor, mucho amor. Y tener bien controlado, dominio propio. Vemos también entonces, allí si seguimos allí la lectura, en el capítulo 12, dice la palabra que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle, mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, fíjense hermano, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Pedro estaba custodiado en la cárcel. 4 grupos de 4 soldados, 16 hombres, para guardar a un hombre inocente. ¿Qué era lo malo que estaba haciendo el apóstol Pedro? Cuando vemos en este tiempo que la gente que realmente merece castigo está libre en la calle. No vemos en estos tiempos de tanta injusticia social a un asesino, a un sicario, a una persona que ande robando y extorsionando, a una persona que no le importe que la gente se muera. No lo vemos en ninguna parte custodiado por 16 soldados.
entran. Y como entran, salen. Como entran, salen. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagarle a los jueces? ¿Cuánto hay que pagar en los tribunales para poder libertar a una persona inocente? Generalmente no salen. Los que salen son los culpables porque han sido sobornados o con dinero, ustedes lo saben. Esas son las injusticias de este mundo. Pedro no era un criminal, no era un reo peligroso, no era un asesino. Para ellos sí era de peligro. Para ellos era de peligro. Y nosotros también vamos a ser de peligro para toda la gente que se opone al plan de Dios. Debemos estar conscientes de eso. Pero también debemos estar conscientes que tenemos un Dios que está con nosotros. Trabajar en esta empresa, mis hermanos, no le agrada a Satanás. No vamos a decir que todo es bonito, que todo es color de rosa, porque el Señor ya lo dijo, van a tener aflicciones. Pero Él también dejó una palabra maravillosa, confíen que yo he vencido. Herodes entonces allí personificando a Satanás, bravo, quiso paralizar esta misión de Dios. ¿Quién humanamente podía escapar allí? Durmiendo entre dos soldados, 4 grupos de 4 cada soldado, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta, custodiando la cárcel para que este hombre de Dios no saliera. Qué tremendo, mis hermanos. Igual de esta forma, Satanás encarcela las almas para que no sean liberadas y se salven. El enemigo ataca a la iglesia para destruirla. No quiere que el proyecto de Dios continúe y se lleve a cabo. Va a utilizar líderes malignos que quieran congraciarse con gente que adversan a Dios, adversarios que se oponen a la verdad. Este rey Herodes quiso congraciarse con los sacerdotes, con esta secta de los saduceos en ese tiempo. Y en este tiempo en que estamos, el enemigo se sigue congraciando con gente que no les interesa que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado. Un enemigo maligno que quiere robarle la honra y la gloria al Señor. Santiago 4:7 dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. La gente necesita en este tiempo entregar su vida a Jesús y apartarse del pecado. A este Satanás debemos resistir, sometiéndonos primeramente al Dios de la gloria. Mis hermanos, esto es una verdad. Esta es una realidad espiritual que el Señor la ha revelado a su iglesia, a su pueblo. La gente necesita entonces ponerse en las manos del Señor. Primera de Pedro 5:8 dice el Señor, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Mis hermanos, hay que apartarse del pecado. Hay que apartarse de todas las cosas que desagradan a Dios, porque eso le va a dar ventaja a Satanás. El pecado es la única prueba mortal utilizada por Satanás para destruir la humanidad. Por lo tanto, hay que quitar. Tenemos entonces que ir a 1 de Juan 1:9, donde dice el Señor allí en su palabra, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que quitar de nuestra vida, de nuestras casas, de nuestra familia, todo lo que no agrada a Dios, todo lo que nos separa de Dios, todo lo que no está dentro de los parámetros, de las instrucciones de Dios. Eso hay que quitarlo. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Tenemos que vivir conforme a lo que Dios manda, la forma como nosotros debemos vivir. En otras palabras, nosotros tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. Estas últimas semanas hablamos de que la obediencia es un modelo de Dios. El eterno problema de la humanidad es la desobediencia. Entonces, mis hermanos, es deslastrarnos de todas esas cosas. Cuesta tanto para muchos los que no tienen a Cristo. Para nosotros también no fue fácil, pero Dios nos ayudó. Y hoy nosotros podemos decir, no somos perfectos,
No podemos decir que somos perfectos, también fallamos, pero nos levantamos en el nombre de Jesús. Tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye. Tenemos esa palabra de Dios que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para hacer lo bueno. Eso es lo que Dios demanda de su creación, de sus hijos. Obediencia, alinearnos con Dios. Dice el Señor, yo no acorto mi mano para yo bendecirte. No es que el Señor no nos quiera bendecir, pero dice el Señor que nuestras iniquidades y nuestros pecados nos separan de Dios. Y nosotros sabemos cuáles son esas cosas en las cuales estamos andando, estamos viviendo, esas cosas que nos tienen amarrados, que no agradan a Dios. Pero Dios está presto para ayudarnos, mis hermanos. Él lo va a hacer por ti, siempre y cuando tú tomes la decisión de decirle, Señor, ayúdame. Señor, estoy aquí delante de tu presencia, no puedo. Recuerdo que hace años mi hermano contó un testimonio, mi hermano Vallito. Él dice que el enemigo lo llevó a un lugar horrible. Después él comenzó a ver lo horrible. Antes no había podido ver el lugar tan horrible, tan feo donde él se estaba moviendo. Y él dice que fue a los lados de Temblador. La gente de Venezuela sabe aquí a qué me refiero. Y allá comenzó a trabajar en una tasca que llama allá. Y él dice que allí, en esa tasca, lo que se veía era ron, lo que se veía era prostitución, lo que se veía era droga. Y él estaba allí en medio de toda esa situación. Pero mientras mi hermano estaba allí, había una madre, que es mi madre, que estaba intercediendo y orando. Cuando nosotros entrábamos al cuarto de mi mamá en la mañana, la conseguíamos arrodillada, a la hora que tuviéramos. Y la Biblia de mi mamá estaba gastada. Ya estaba gastada su Biblia de tanto leer. Y lo que estaba en el corazón de ella eran sus hijos. Éramos nosotros. Intercediendo ella por nosotros, para que recibiésemos nosotros liberación. Porque esta que está aquí le dijo a ella, sálvese usted, señora, y déjeme a mí. Esta que está aquí, humillada delante de Dios, llorando delante de mi Cristo, pidiéndole al Señor que me use para la honra y gloria de su nombre, atada y amarrada por Satanás en ese tiempo. Me molestaba cuando mi mamá me abría la puerta del cuarto para hablarme de Cristo, porque yo venía de cantar a las 3, a las 4 de la mañana, eso era lo que yo hacía antes, cantar a las 3, a las 4 de la mañana, llegaba a la casa como los vampiros, durmiendo de noche y durmiendo todo el día y luego saliendo en la noche. Y así estábamos nosotros. Pero mi madre, ella entendió, ella recibió la verdad y ella empezó a luchar por nosotros, por sus hijos. Ella empezó a hacer ese trabajo de base, de orar. Ella no tenía la capacidad de ir quizás a predicarme la palabra y decirme, pero ella oraba por mí y se metía en mi cuarto y me ponía la mano en mi cabeza y me decía, hija, yo te invito para la iglesia. Hija, busca de Jesús. Sus palabras me hacían la dormida muchas veces, atada, hermano, por Satanás. Esas son las cadenas donde las cuales Satanás ata a uno y no nos permite nosotros recibir la liberación. Entonces allí mi hermano, él dice, yo digo producto de las oraciones de mi mamá, él dice que empezó a escuchar en las madrugadas caballos que rechinaban en el patio. Y él dice que escuchaba ruidos de todas clases, los demonios allí, en ese lugar. Y él dice que un día, una mañana, él salió afuera al patio. Y él dice que llorando, él cayó de rodillas. Y le dijo, Señor, ayúdame, por favor. No puedo, no quiero estar más en este lugar. Ayúdame, Señor. Y dice que en ese momento él sintió algo, se callaron los caballos, se quitaron los ruidos satánicos que se escuchaban. Y dice entonces mi hermano que empezó a sentir una paz. Y él dice que en ese mismo momento entró a ese lugar y recogió su ropita una maleta y recogió toda su ropa. Y se vino entonces y se puso a la orden de los pastores. Él solito allí entregó su vida a Jesús.
esa noche. Las oraciones llegaron al trono de la gracia. Las oraciones de una madre a quien nosotros les importábamos. Así tiene Satanás a las almas encarceladas para que no sean liberadas y se salven. Por eso el enemigo ataca a la iglesia para destruirla. No quiere que la misión se lleve a cabo. Va a utilizar hasta lo imposible para que la gente vaya al lugar de perdición. Pero cuando todas estas cosas estaban sucediendo allá, Pedro, y mientras el diablo tenía también un plan para mí, para mi hermano de muerte, la iglesia estaba orando allá. La iglesia estaba intercediendo. Y lo podemos ver aquí en el capítulo 5. Dice, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba orando. Y allá cuando me convertí a Cristo, mi madre estaba orando por mí. Todos los hermanos unidos allí, en el momento en que el enemigo se proponía a consumar su plan destructor, seguro de que ganaría una batalla que se lucha tremendo entre el bien y el mal. Tú no lo puedes ver, pero esa es una batalla tremendo que se está librando en el mundo espiritual por tu alma. Y una batalla que se libró por mi alma. Y gracias a Dios que logré ser rescatada. Por eso dice el Señor, oren sin cesar. Y mientras entonces se preparaba el plan, la iglesia tenía una oración constante. Eso no es que un ratico oro y mañana no. Eso no es que lo hago hoy y mañana no lo hago. Eso es que hoy me piden oración por alguien y ya mañana no lo hago. Eso es que sé que hay un problema. Tenemos un problema. El problema más grande que podemos tener nosotros, nuestra familia, es que alguien de nuestra familia no haya llegado a los pies de Cristo. Eso es grande, hermano. Eso es grande. Entonces nosotros allí nos levantamos. Como dice Jeremías en el 33:3, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La iglesia elevó su corazón a Dios, todos unánimes, en un solo sentir, intercedieron con amor, intercedieron allí con pasión, se pusieron en la brecha con un corazón limpio. Mi madre se puso en la brecha por mí, ella no me dejó hasta el día que yo caí de rodillas delante de Cristo, que lo hice al lado de ella en la iglesia. No hallaba mi mamá la forma de llevarme a la iglesia. Y el enemigo me engañaba y me decía, tú vas a ir a esa iglesia, a ti lo que te gusta es usar pantalón. Y en esa iglesia lo que usan es puro vestido, esos hermanos lo que usan es falda. Y yo, yo no tengo falda para ir a la iglesia. Siempre un pretexto diabólico. Siempre un pretexto diabólico. Y una vez por fin que mi madre me logró, hermano, llevarme a la iglesia. Una vez que logró llevarme a la iglesia, ¿sabe lo que hizo Satanás en la iglesia? Me durmió. Me quedé dormida en la iglesia. Cuando me desperté, entonces empiezo a ver a los hermanos y veo un hermanito allá que se estaba durmiendo, otro hermanito que se estaba durmiendo y yo, miren qué aburrido es la iglesia, que hasta los hermanos se duermen. ¿Cómo trabaja Satanás, hermano? ¿Cómo trabaja? Ese día me fui, no pasó nada. Mi vieja insistió conmigo. Un día me dijo, hija, tú sabes que viene una banda a la iglesia. Porque a mí esto es lo que me gusta, la música. Por allí el Señor dijo, vamos a buscar la forma, a ver cómo la llevamos. Y entonces ella me dijo, viene una banda de música y tienen trompetas y tienen trombones y tienen salsa. Y cuando me estaba hablando eso, yo decía, yo quiero ver eso, yo quiero ir. Entonces ese día, hermano, me preparé y mi mamá me dijo, aquí está, hija, la falda. Y mi vieja allí vino y me puso la falda, así eso era el pretexto para yo ir a la iglesia. Y me trajo mi falda y me acomodó y me fui yo a la iglesia. Yo no fui a la iglesia a buscar a Cristo. Yo fui a la iglesia a ver la música, a deleitarme en la música y a ver cómo tocaba esta gente. Mis hermanos, eso fue algo tremendo, lo que sucedió en mi vida. Nunca lo podré olvidar. Esa mañana gloriosa, esa mañana
inolvidable para mí. Mi madre sentada al lado mío. Y lo que yo estaba viviendo, ella no sabía. Era algo en la mente, era algo en mi espíritu. Empezó aquella alabanza. Y yo veía a los ángeles moviéndose. Ese día el diablo no pudo ya conmigo. Empecé a ver ángeles. Esa música me llenaba. Aquello era tan hermoso. Empecé a comparar esto de donde yo venía, donde yo cantaba. Yo cantaba en el Hotel Racil, en una piscina, allí en un club del Hotel Racil, donde eso se llenaba así para la gente ir a aplaudirme. Jovencita, yo, recién llegando de Trinidad, cantaba en inglés, enriqueciendo al dueño del hotel, a costilla mía. Porque eso es lo que hace Satanás, destruir a uno y chuparse a uno, mientras la fuerza de nosotros deberíamos dársela a Dios. Y ese día, hermano, allí empezó el pastor a predicar. Y cuando el pastor empezó a predicar, yo veía, hermano, una aureola en el pastor. Yo veía algo brillante que se movía allí. Y ese mensaje me llegó a mi corazón. Y cuando ese mensaje llegó, yo decía, Señor, yo decía dentro de mí, Señor, si yo me muero viniendo de madrugada de cantar por ahí, yo me voy a ir al infierno. Yo no voy a ir donde está el Dios de mi madre. Mi madre llevó un culto de oración a mi casa. Y esa tarde yo me estaba vistiendo para ir a cantar. Ella hizo hasta lo imposible para que yo llegara a los pies de Cristo. Recuerdo que en ese culto estaba el pastor Ramón Ramírez, que cantaban, hermano, con una... Tremendo esto. Bendigo a mis hermanos todos los días de mi vida. Salían a predicar el evangelio con una corneta campana, Luis sabe. Una corneta que le llamaban corneta campana, que se la ponían aquí en la boca. Y salían a predicar por las calles. Y mi mamá le dijo al pastor, yo quiero que tú lleves un culto de oración a mi casa. Y el culto fue llevado allá a la casa. Yo me estaba vistiendo. Justamente el culto comienza en toda la puerta de mi cuarto. Y yo me estoy vistiendo para irme a cantar. Y los hermanos, allí no había música, cantando a capela, aquellos himnos maravillosos. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y escuchaba esas canciones. Y abría por la ventana y me asomaba y veía como ángeles estos hermanos. Y empecé a mirarme yo. Me vi sucia. Me vi fea. Yo quería salir corriendo y meterme allí donde estaban mis hermanos. Pero en ese momento llegaron los muchachos usados por el maligno. Pipi, llama a Yuri que ya nos vamos. Salí huyendo por un zaguán de la casa. Ni siquiera pude pasar. ¿Cómo iba yo a pasar donde estaba el pueblo de Dios adorando, donde estaba el Señor en las condiciones en que yo estaba? Y salí por allí por un zaguán, por un patio corriendo. No podía, hermano. No podía. Esa era mi vida. Esa era mi vida. Pero mi madre allí, luchando por mí. Y ese día el pastor hizo el llamado. Y cuando el pastor hizo el llamado, mis hermanos, estas cadenas que nosotros vemos, cadenas físicas allí, en este caso en la vida de Pedro, pero hay cadenas espirituales que nos tienen a nosotros amarrados, que no nos dejan levantarnos y correr a Jesús. Yo sé que muchos aquí tienen este tremendo, un testimonio similar al mío. Y cuando el pastor empezó a hacer el llamado, yo me quería levantar. Y si alguien quiere recibir a Cristo, que levante su mano y pase adelante. Y yo, Señor, me quiero parar. Hermana, estaba pegada a la silla. Mi mamá no sabía nada, ella estaba al lado mío. Ella no sabía lo que estaba pasando. Y el diablo me decía, ¿te vas a recibir? Y tus amigos. Y cuando vayas a cantar allá al hotel. Y tu ropa. Hermano, yo tenía más de 60 pares de zapatos. Tenía ropa, que el guardarropa, eso se venía abajo. Ropa que me ponía todos los días un vestido diferente para yo salir a cantar. Y el diablo me sacaba eso. Y me decía, ¿cómo vas a hacer tus amigos? Y yo le respondía, me quiero recibir. Él me hablaba. Satanás me hablaba y yo le decía, me quiero recibir.
Me quiero recibir. Hermano, hacen el llamado otra vez y no podía. ¿Sabe cuánto llamado? Le doy gracias a Dios por los pastores que pueden insistir, porque si ese pastor insistió ese día y me ayudó a mí a que yo venciera esa batalla. El pastor dijo, yo decía, ay, dentro de mí, ay, que vuelvan a llamar, que vuelvan a hacer llamado otra vez, porque yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero recibir a Cristo. Y el pastor dijo, vamos a cantar una canción y vamos a hacer un tercer llamado. Y yo, ay, gracias. Ay, me salvé, decía yo. Ay, me sentía, gracias Señor, gracias por esta oportunidad. Y cantaron aquella canción maravillosa, esos himnos, bellos. Y luego entonces el pastor hace el llamado otra vez. Bueno, por última vez, los que quieran recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, levante la mano y pase adelante. Y yo, hermano, sentada allí, me tengo que parar, se va a acabar la oportunidad. Y dice así, ¡ah! Mis manos al cielo, y cuando levanté mis manos, mi madre se voltea y me ve llorando y me abraza. Y nos abrazamos todos aquí, y mi vieja me abrazó. Y me trajo para quedarme para siempre. Me trajo para que yo viviera en un altar adorándole y sirviéndole. Esa viejita que hoy está en los cielos, que el Señor se la llevó. No tengo palabras para darle gracias al Señor. Podemos nosotros las madres entonces, puede la iglesia interceder. ¿Qué es lo que la oración de un justo no puede lograr? Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. ¿Quiénes son los justos? Las personas, nosotros los que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Son las personas que han sido justificadas por la fe a través de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, cuando la iglesia, cuando las madres oran, cuando la iglesia ora, va a haber una intervención divina. Y fue lo que nosotros pudimos ver en este pasaje. Cuando el ángel entonces se aparece en un momento crucial, como una respuesta a las oraciones, se presenta el ángel enviado de Dios, llega la ayuda. Dice la palabra en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y de quien Dios quiere hacer misericordia, Dios hace misericordia. En ese momento, mis hermanos, la oscuridad entonces se transforma en luz. En ese momento, cuando el Señor llega y toca, cuando ya no hay ningún obstáculo para que la oración llegue, para que la oración baje y para que la oración sea hecha una realidad, tu oración de salvación, entonces empiezan a suceder cosas. Dice que el ángel toca a Pedro en el costado, le despierta porque estamos dormidos, el diablo nos tiene letargados, nos tiene ciegos, estamos paralizados. Le dice, levántate pronto, el Señor hoy nos manda a levantarnos, levanta tus rodillas que están paralizadas en el nombre de Jesús. Las cadenas se le cayeron de las manos, se cayeron esas cadenas que me oprimían a mí, y se cayeron las cadenas y se van a seguir cayendo cadenas en el nombre poderoso de Jesús, porque es un proyecto, ¿verdad?, que trasciende hasta nuestra familia, y nosotros vamos a ver lo que el Señor va a hacer. Cíñete, le dice, y átate las sandalias, vístete, levántate, le dijo el ángel. Cíñete y átate la sandalia, vístete y levántate, envuélvete en tu manto y sígueme. Hoy el Señor Jesús está llamando también. Hoy el Señor está diciendo, levántate y sígueme en el nombre poderoso de Jesús. El milagro ocurrió y Dios está presto para escuchar nuestras oraciones, intercesiones y ayudarnos. Los ángeles están a nuestra disposición para ayudarnos. Dios lo dispuso así. La persona que ora es un ángel que Dios pone allí. Mi madre fue un ángel que el Señor puso allí a mi lado. Y hay ángeles que están intercediendo. Mujeres que se levantan a las 6 de la mañana a orar, a clamar de rodillas, intercediendo para que la gente se salve. Dice la palabra en el libro de Hebreos 14, 1, versículo 14. No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, refiriéndose a los ángeles. Jesús nos libertó del yugo y de las cadenas que nos ataban. Él le dijo en Lucas 18, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que tenemos? ¿Cuál es el miedo de levantarnos con poder
en las manos del Señor. ¿Por qué nos quedamos sin hacer lo que tenemos que hacer? ¿Por qué salimos con una persona? No podemos salir con alguien y comenzar a hablar de algo y terminar con esa persona, hablar sin que nuestra conversación termine hablando de Jesucristo. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros vamos a hablar de lo que está en el corazón de nosotros. Pero muchas veces matamos el tiempo hablando puras necedades, sin saber si esa persona con quien estamos hablando se muere esa noche. Y saben, hermanos, Dios va a demandar eso de nosotros. Porque tuvimos la oportunidad de nosotros hablarle de Cristo y no lo hicimos. Pedro creyó, oró y confió en el Señor con una actitud de obediencia. La iglesia cuando ora debe estar también en una actitud de obediencia. Debemos estar limpios nosotros para que nuestras oraciones puedan llegar sin obstáculos al trono de la gloria. La respuesta de Pedro se traduce en una obediencia inmediata. Hizo lo que el ángel le mandó. Aunque estaba sorprendido, no sabía si era verdad lo que hacía el ángel. Pensaba que era una visión, pero la puerta de hierro que daba a la ciudad se abrió sola. Para mí, a veces no puedo entenderlo cuando yo comparo mi antes y comparo mi después. Hay cosas que yo no podía entender. ¿Cómo pasé tantos años sin ti, Señor? ¿Cómo pasé tantos años sin poder darte lo mejor de mi juventud, lo mejor de mis años? Una vez que salieron de la cárcel, Pedro volvió en sí y dijo: ahora he entendido que el Señor me ha liberado de las manos de Herodes. Un día vamos a entender y un día nos vamos a gozar en Cristo. Señor, tú me has liberado, eres mi Señor, estoy en tus manos, estoy en las mejores manos. Tengo un amigo en quien confiar, tengo a alguien a quien ir y confiarle mis tristezas, mis alegrías. No estoy sola, no vas a estar solo nunca más. Va a llegar un momento, hermanos, va a llegar un momento en que las piernas se nos van a debilitar por algún problema o alguna situación. Pero antes tenemos nosotros entonces que estar preparados, pegados en la fe que tenemos en nuestro Dios. Juan le dijo en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria? Oídos limpios, sin ruidos, prestos a escuchar la voz del Señor. Así debemos estar, santos, santificados, prestos para escuchar la voz de Dios cuando el Señor hable. Y mientras estas cosas estaban sucediendo, aún después podemos ver en el capítulo 12, dice, después que Pedro fue liberado y cuando llegaron allá a tocarle la puerta, ellos mismos se sorprendieron, porque a veces nosotros mismos, la iglesia, van a suceder cosas que nos van a impactar. Vamos a quedar impactados con las cosas que suceden en nuestras vidas. Como quedó impactado el pueblo de Egipto cuando el Mar Rojo se abrió en dos para que ellos pasaran en seco. Y aún cosas mucho más sencillas, porque Dios va desde lo macro hasta lo sencillo. En lo sencillo podemos nosotros ver la gloria del Señor. Y dice allí entonces en el capítulo 2, muchos estaban reunidos orando. Todavía habían es como que vamos a seguir hasta ver la respuesta. Estaban orando hasta que le tocaron la puerta. ¿Y quién llegó? Pedro. ¿Cuánto podemos darle un aplauso al Señor? ¿Qué hacía la iglesia? Se mantuvo constante y perseverante en oración hasta lograr el objetivo, una respuesta de parte de Dios. Te va a sorprender lo que Dios es capaz de hacer. Y para la gente que sigue a Satanás, quiero decirle algo. La reacción del enemigo ante su inminente derrota. ¿Sabe lo que hizo Herodes? Ahí lo vemos en el capítulo 19. ¿Qué hizo con sus propios seguidores? Porque no cumplieron la orden que él dio. ¿Qué hizo con esos guardias que le seguían? Dice que los mandó a matar a todos. Eso es lo que hace Satanás. Satanás es muerte. Jesucristo es vida. Vale la pena, ya sea por ignorancia o por lo que sea, seguir a este ser tan diabólico, asesino, que su trabajo es matar y destruir. Dice aquí que mandó a matar a los soldados. Dice, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había pasado con Pedro y Herodes, habiéndole buscado a Pedro sin hallarle. Dice, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Satanás es muerte. Por lo tanto, hermano, no concilies con esta gente. No concilies con la gente maligna. Apártate de ellos y únete al ejército de Cristo. Satanás es muerte, Jesucristo es vida. El enemigo fue derrotado por Jesús en la cruz. Tenemos todas las de ganar.
porque ya el Señor lo dijo, que el Señor venció en la cruz. No nos dejemos entonces derrotar por un ser que ya fue vencido en la cruz. Dice la palabra en Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vale la pena alinearnos con gente maligna, con gente que adversa a Dios, que está fuera de Dios. No lo hagas. Salte, corre, escapa por tu vida, porque hay un final para ellos. El mal no prevalecerá, dice la palabra, sus pies corren al mal y su camino es camino de perdición. Y dice el Salmo 27:2, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué pasó? Ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Dice Proverbios 11, capítulo 21, tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librado. Y dice Romanos 12:19, amado, nunca te vengues por ti mismo, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Herodes, representando a Satanás, murió comido de gusano. Faraón, allá en Egipto, plaga, muerte de su primogénito y muerte de él mismo. Amán, representando a Satanás, tratando de destruir al pueblo de Dios, murió ahorcado. Él mismo preparó su propia horca, confundido. Por lo tanto, quiero decirte que no tengas temor de levantarte. No tengas miedo de lo que el enemigo pueda poner en tu mente, de lo que tú eres capaz de hacer. Levántate en el nombre de Jesús. Hoy el Señor Jesús te está llamando. Y quiero decirte, mis hermanos, para terminar, que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Porque dice la palabra en el versículo 24, que a pesar de todo esto que pudimos ver y de todas estas artimañas del diablo, dice la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El amor de Dios y su misericordia crecerán y se van a multiplicar en ti. Oremos porque tenemos un enemigo, pero recuerda que tenemos un Dios maravilloso que nos escucha. Y el que está con nosotros, con ustedes, es mayor que el que está en el mundo. Dice también la palabra que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Todo lo podemos porque Cristo nos va a dar la fuerza. Y concluyo con esto. Debemos darle gracias a Dios que por su amor y su misericordia murió en la cruz por ti y por mí para librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Y está presto para ayudarnos. Solamente tienes que buscarle y confiar en que Dios puede hacer grandes proezas y milagros en tu vida. Dios te va a usar con poder y gloria. Y vas a dejar un legado maravilloso en esta tierra, comenzando por tu familia. Así como podemos estar seguros que Pedro estaba en las mejores manos, confiando plenamente en el Señor, y que la oración de sus hermanos estaba en plena acción, así también hoy tú y yo debemos confiar. Por lo tanto, cree, ora, confía y espera en el Señor. Dios nunca te va a abandonar. Dale un fuerte aplauso ya al Señor. Y me voy dejándote esta palabra en el libro de Colosenses 3:15, 17. Quiero bendecirte con esta palabra antes de abandonar este púlpito y dándole toda la gloria a Dios. Dice la palabra. Quiero que mis hermanos se pueden colocarla allí. Colosenses, aquí está. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Agradece a Dios por la vida que te da. Estás vivo por la misericordia de Dios. Que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que tú hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Señor, que este énfasis tuyo en la salvación de las almas y en esta alma
arma maravillosa que tú nos dejas en las manos, que es la intercesión, nosotros podamos reflexionar y podamos ejercitarlo. Ayuda a mis hermanos, Señor. Ayuda a esa mujer que está triste, a esa mujer que tiene duda, a ese hombre que está triste, que está debilitado. Levántalo en el nombre de Jesús. Y ayuda a mi hermana o a mi hermano que están por tomar la decisión, una gran decisión en su vida. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Porque van a preferir la mejor parte, como la prefirió allá en el caso de María y Marta. Marta, afanada. Pero María prefirió la mejor parte, estar en los pies del Señor. Yo he preferido la mejor parte, estar en los brazos y en las rodillas de mi Cristo. Señor, bendice a esta iglesia en el nombre de Jesús. Una vez más te lo pido, que tu santa presencia, Señor, continúe aquí y continúe en la vida de cada uno de mis hermanos. Llena este lugar de tu gracia y de tu misericordia. Levanta a mis hermanos a apoyar, a servir, a orar. Señor, a hablar. Señor, a orar por las almas, por sus compañeros de trabajo, por su familia. Llevar esta oración de arrepentimiento y llevar una oración también de darle a ellos, Señor, si están tristes, darle una palabra de aliento también. Se están suicidando la gente. Nuestros muchachos que han emigrado, que están fuera de Venezuela, que han tenido problemas, que han quedado sin dinero, que han quedado presos en un país extranjero. Quiero decirte, si me estás escuchando, no te suicides. No te suicides. Busca una iglesia evangélica. Allí cerca de donde estás hay una familia cristiana que está orando, que está intercediendo. Anda allí y búscalo. Ellos van a abrir puertas para ti. Madre, ora por tu hijo. No permitas que tus hijos se vayan a otros países sin que tú les dejes esa cobertura de oración. Nosotros los que estamos aquí también nos levantamos para orar, para clamar, para interceder, para que nuestros muchachos que han tenido que abandonar sus diferentes países por diferentes problemas, ellos puedan sentir que no están solos, que hay un Dios todopoderoso que traspasa el tiempo y el espacio. El Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, que está en todo lugar, está con ellos. Dios está con ustedes, a los que me están escuchando. Si llega esta palabra a mis amigos que todavía no han podido recibir a Cristo, hoy te digo, entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. No lo pienses más. Y a los que estamos aquí, los que ya hemos aceptado al Señor, vamos a fortalecernos y afincarnos más. Y a los que todavía no hemos llegado a los pies de Cristo, no lo pienses más. Entrega tu vida a Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.